El día de hoy vamos a comentar sobre la discriminación racial desde los poderes del Estado. Es una pena que en pleno siglo XXI, una congresista de un partido de derecha y neoliberal, como es el fujimorismo, la señora Marta Chávez, ha discriminado al ex premier Vicente Ceballos. ¿Qué es la discriminación? Es cuando alguien se cree superior, distinto, cree tener cualidades mejores que el otro. Y hay discriminación por el color, o sea, se dice racial, de origen étnico, por su lengua, por su origen, puede ser por la vestimenta, por las creencias, costumbres, etc. O sea, por el color de piel. Ella ha manifestado de que el señor Vicente Ceballos no podía ser embajador político de la OEA, o sea, de la Organización de Estados Americanos, sino más bien debía ser de un país andino como es Bolivia, porque él dice, como es andino, podría entenderse mejor con Bolivia y Moquegua está cerca de La Paz, es lo que ha dicho. Y para muchos pareciera que no hubiese pasado nada. Recuerden, andino hoy se dice camufladamente para discriminar racialmente. Antes se decía cholo, y mucho más antes de cholo, indio. Y con esto vinieron los españoles. Indio era una categoría social para decir que todos los andinos, los tahuantinsuyanos, éramos un poquito más que los animales, pero totalmente inferior que los españoles. Esta discriminación racial a través de los siglos se ha venido dando. Como digo, primero indio, cholo, ahora andino. ¿Y quiénes son los andinos? ¿Acaso nosotros no todos somos? Los quechuas, los aymaras, los castellanos, etc. Evidentemente que sí. Entonces, al haber insultado, al haber menospreciado, discriminado a Vicente Ceballos, Marta Chávez, la fujimorista, ha despreciado a toda esa población, que somos millones en el país. Y aquí cabe una pregunta. ¿Y por qué la población humilde del medio rural, andino, de comunidades, parcialidades, vota por los partidos de derecha como el fujimorismo? Vota por los neoliberales. Es una pena, falta de conciencia, falta de análisis. La Organización de las Naciones Unidas, ya en el año 1965, al ver todas estas discriminaciones raciales, ha fijado un día, que es el 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Y es más, a partir de 1920, en el Código Penal del Perú, o sea, de nuestro país, ha sido incorporado como delito la discriminación racial. Y es una pena que desde el Congreso de la República insulte, discrimine y no conozcan, o se hacen los que no conocen, el Código Civil. ¿Cierto? Pero desde el Estado. El Congreso es parte del Estado. Y esto no es pues novedad. ¿Se acuerdan de Alan García? Cuando ha habido problema en la Amazonía para poder entregar territorio para la extracción de petróleo, gas, etc., y los nativos, o sea, los amazónicos, se opusieron. ¿Y sé qué les dijo Alan García cuando era presidente? Que toda esa gente era ciudadanos de segunda categoría, eran el perro del hortelano, que no comían ni dejaban comer. ¿Se acuerdan de eso? El APRA, pero sin embargo la gente vota por este partido derechista. Ahora en la campaña del 2016, Alfeo Barnechea, candidato de Acción Popular, estaba recorriendo un distrito y en eso pasa por un mercado en Lima, por uno de los distritos. Y una madre de familia viandera que vendía chicharrones, seguro que era simpatizante de él o si no de Acción Popular, le alcanza un chicharrón y lo desprecia. Imagínense este pituco pidiendo el voto del pueblo y despreciando el cariño, ese gesto digno de una madre de familia. Y la gente vota por este partido conservador y derechista. ¿Es posible?
Es una pena. Analicemos con ciudadanos. Nosotros no podemos seguir votando por partidos neoliberales y derechistas que están con la discriminación racial, están con la desigualdad, ¿no es cierto? Pongamos un ejemplo del extranjero. En este año y durante la pandemia que vivimos y la cuarentena, en Estados Unidos, policías lo asfixiaron a George Floyd, a un ciudadano norteamericano afro-norteamericano, de color negro. Simplemente, ¿por qué? Porque era de negro, color negro. Imagínense el racismo en su máxima potencia en Estados Unidos. Sin embargo, este país, ¿no?, se precia de ser la sociedad perfecta. Levanta las banderas como si fuesen los únicos democráticos. Levantan las banderas de la libertad y la justicia, cuando en el fondo hay un odio acérrimo a los afrodescendientes y a los latinoamericanos que están muriendo justamente con esta pandemia por miles. Yo me pregunto, a ver, de los 24 partidos políticos que existen, ¿cuántos son de derecha? El 80%, y neoliberales. O si no pregunte, ni siquiera podríamos memorizar los 24 partidos. Y solamente el 20% son de izquierda y progresistas o socialistas. Todos los demás defienden, las transnacionales defienden el modelo. Entonces, tenemos que ser consecuentes. ¿Tenemos o no tenemos capacidad de indignación? ¿Tenemos o no tenemos capacidad de respuesta? Un terremoto, un incendio, un huaico, deja huellas, deja consecuencias, deja efectos. Pero la discriminación racista es tan profunda, es mucho más dañino, porque reproduce y perpetúa la desigualdad económico-social. Entonces es un deber en este momento combatir la discriminación racial, porque es un problema moral, es un problema político y es una tarea impostergable para todos los ciudadanos que nos consideramos demócratas, andinos. La discriminación racial daña la dignidad humana, a uno la hace sentir mal. Y Marta Chávez, para terminar, voy a decir, como congresista es una pobre ignorante. Sí, señores, sí, señora. ¿Sabe qué? Vicente Ceballos es sobrino carnal de un gran líder que ha reivindicado el sindicalismo clasista, Horacio Ceballos Gámez, que ha sido diputado, candidato a la presidencia, los años 80. Defensor de los pobres, defensor de los andinos. De ese estirpe es Vicente Ceballos, hombre progresista. Está bien que haya sido convocado. Ojo, él haya sido congresista, ministro, imagínense. Y muchos que no han sido ni siquiera premier, ni ministro, ni congresista, ¿cómo serían choleados por los representantes de los partidos burgueses? Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Finalmente, ¿cómo podemos combatir al pueblo este racismo? Estamos cerca de las elecciones. El 11 de abril son las elecciones. Ahora todos estos partidos van a volcarse a pedir voto, hermano campesino, hermana campesina, hermana comerciante. Ningún voto al fujimorismo, ni al aprismo, ni al populismo, ni al morado, porque todos son de derecha. Eso es lo que tenemos que entender. Si no tenemos capacidad de indignación y de respuesta, entonces seguramente estamos de acuerdo con la discriminación racial. Pero me resisto a pensar. Siempre hemos sido contestatarios toda la población del sur. Muchas gracias.